Hola a todos, aquí un nuevo video para el canal y en esta oportunidad os vengo trayendo lo que viene siendo el primer tutorial sobre cómo crear mods de Roasted Warfare. Y bueno, antes de comenzar me gustaría decirles que no es muy buena idea comenzar a hacer mods de Roasted Warfare sin tener conocimientos de inglés básico. Aunque no tengan conocimientos de inglés básico, ustedes pueden crear los mods, pero pienso que les va a costar un poco más. Lo bueno de hacerlo sin tener conocimientos de inglés básico es que por lo menos aprenderán un poco de inglés básico al crear sus propios mods. Y eso me parece muy bueno, la verdad. Así que no importa si saben inglés básico o no, lo cierto es que yo les recomiendo que sí lo sepan, ya que se les hará un poco más fácil y menos complicado. Y bueno, una vez dicho eso, vamos con el tutorial. Y bueno, como ven, aquí yo me encuentro en mi carpeta de Roasted Warfare, que se encuentra en mi dispositivo. ¿Y por qué estoy aquí? Simplemente porque aquí es donde yo siempre trabajo mis mods, dentro de esta carpeta. Yo no salgo de esta carpeta para trabajar mis mods, siempre es aquí. ¿Para qué hago esto? Para mantener mis mods en una forma más organizada y así no tener que estar recurriendo a otros métodos, ya que me gusta trabajar más así porque es más organizado, pero no sé, ya eso es elección de cada quien. Y bueno, lo próximo que debemos hacer será crear nuestra carpeta units, que por lo visto yo no la tengo. Y dentro de esta carpeta es donde voy a crear todos los mods. Dentro de esta carpeta es donde yo trabajo todos los mods. ¿Y para qué lo hago? Simplemente lo hago para probarlos de una vez, sin necesidad de tener que estar moviendo carpetas ni archivos ni nada. Simplemente escribo los mods aquí y los pruebo de una vez dentro del Roasted Warfare. No sé, yo les digo esto porque me parece la forma más cómoda de hacerlo, ustedes tendrán la suya, no sé, pero yo lo hago así. Y bueno, una vez aquí dentro podremos crear otra carpeta con el nombre de nuestro mod. ¿Para qué hago esto? Para tener los archivos todos juntos en un solo lugar, ya que sí es cierto que podremos crear nuestro mod aquí, pero es preferible tenerlo todo en una carpeta para que así no se confunda nada, ya que si creamos un mod grande se pueden confundir las unidades. Y bueno, este mod yo lo quiero llamar Epic Builder. Y tenemos nuestra carpeta Epic Builder. Y dentro de Epic Builder crearemos un archivo .ini. ¿Qué es un archivo .ini? Un archivo .ini es un archivo de configuraciones. Todos los exploradores, ya sea en Windows o en Android, todos los exploradores entienden un archivo ini, con extensión ini, como un archivo de configuraciones. Es un archivo de configuraciones que puede entender el Roasted Warfare y aplicarlo al juego. Y bueno, vamos a ponerle todo en minúscula, Epic piso builder.ini. Y bueno, ¿por qué lo hago de esta forma? Simplemente lo hago de esta forma, es decir, lo pongo todo en minúscula y le pongo un piso porque esas son reglas que uno debe tener al momento de escribir código o al momento de escribir un mod. Se debe poner todo en minúscula y se debe separar con un piso cuando hayan espacios, ya que no estamos hablando de cualquier cosa, prácticamente estamos escribiendo código. Y bueno, ya podemos abrir nuestro archivo, pero como ven me salen un montón de aplicaciones extrañas para poder abrir el archivo. Generalmente yo les recomendaría que lo abrieran con el editor de notas del File Explorer, pero yo he descubierto una nueva aplicación llamada MT Manager que también tiene un editor de notas. Esta aplicación también es un explorador, pero ¿qué pasa? Que yo utilizo File Explorer y MT Manager y las complemento entre sí, ya que tienen cualidades. Una tiene cualidades que la otra no tiene, y por eso yo considero que es mejor trabajar con las dos, y así sacar más provecho y trabajar más rápido. Y bueno, utilizaré en esta ocasión el editor de texto del MT Manager, ya que me parece más cómodo para escribir este tipo de mods. Una vez dentro, vemos que mi archivo .ini se encuentra totalmente vacío. Esto es normal, y vemos que arriba nos aparece el nombre, y debajo del nombre nos aparece unas letras que dicen UTF-8. ¿Qué es eso? Eso es simplemente el método de codificación, ya que esto es un archivo de programación, esto es un archivo que vamos a programar y esto se codifica en cierto formato. El formato en el que se está codificando es UTF-8. Es el formato predeterminado para estos archivos y eso lo dejamos así. Y bueno, en este tutorial específicamente vamos a aprender todo sobre el core. ¿Qué es el core? Es el núcleo. Traducido al español viene siendo el núcleo de nuestro mod.
Y bueno, como ven, yo estoy escribiendo aquí, déjenme cerrarlo con corchetes, con llaves. Y como ven, ya está listo nuestra pestaña Core. Esto es una pestaña. La pestaña Core es el núcleo de nuestro mod. Es decir, es donde está la información básica de nuestro mod. Todo lo básico se guarda en el core. Y bueno, una vez tengamos listo nuestra pestaña core abierta, recuerden dejar un espacio aquí. ¿Para qué hacemos esto? Al final lo vamos a ver. Y bueno, abajo del core podremos escribir muchos códigos que van dentro del core. Pero como ven, vamos por la línea 4 y no vamos a escribir cualquier cosa. Simplemente vamos a escribir los códigos específicos para el Rusted Warfare. Otra cosa que se me olvidaba decirles es que en este tutorial y todos los que vienen no les voy a enseñar a editar un mod. Les voy a enseñar a crearlos desde cero, lo cual es más complejo y más difícil. Prefiero enseñarles de esta forma en vez de enseñarles a editar un mod, ya que me parece mucho más práctico, me parece mejor opción. Me parece mucho mejor que andar editando un mod que no es mío. Y bueno, vamos a colocar aquí el name. ¿Qué es el name? Ustedes dirán, obviamente es el nombre, pero no, no es el nombre. Es un identificador que identifica a este mod. Por ejemplo, podemos ponerle 01, puede ser un número, puede ser lo que nosotros queramos. Inclusive podemos ponerlo en mayúsculas. Pero en este caso, como es mi Epic Builder, lo pondré Epic Builder. Generalmente esto se escribe sin espacios y se escribe todo en minúscula, pero yo prefiero escribirlo así, ya que me parece mucho más cómodo, no sé. Eso depende de cada persona, ya que esto nos da mucha libertad para escribirlo. Esta es la identificación de nuestro mod, es lo que lo identifica. Con esto podremos hacer que nuestro mod interactúe con otros mods, que nosotros añadamos luego. Y bueno, luego viene la clase. ¿Qué es la clase? Colocamos class, dos puntos, y aquí podremos colocar la clase que nosotros queramos. Pero generalmente es este tipo de clase: custom unit metadata. Y bueno, como ven, esto generalmente es así. Todos los mods de Rusted Warfare tienen esta clase, pero si ustedes quieren pueden cambiarlo. En mi caso lo voy a dejar así, ya que esto es una unidad. Pero si fuera un edificio, yo colocaría aquí custom building metadata. Y bueno, en la verdad la clase aún no comprendo para qué funciona, ya que no hay una regla que nos explique para qué sirve esta cosa, pero trataré de descubrirlo y cuando lo haga, en un futuro, tal vez les diga. Y bueno, aquí abajo tenemos que poner el precio de nuestra unidad. Se escribe price en inglés, obviamente, y aquí colocaremos un valor numérico o un entero. En mi caso yo quiero que mi unidad cueste 500 de dinero, es decir, costará en el juego, costará 500, pero también puedo poner otro 0 y ahora cuesta 5000, puedo poner otro 0 y ahora cuesta 50.000, así que podemos poner la cantidad de dinero que nosotros se nos antoje. Y bueno, aquí abajo colocaremos max HP, H en mayúscula y P en minúscula. Colocaremos dos puntos. ¿Y qué quiere decir esto? Como ya se estarán suponiendo, esto nos indica la máxima cantidad de vida que tiene nuestro mod. La máxima cantidad de vida, en este caso yo pienso que sería bueno ponerle algo así como 400, ya que 1000 viene siendo una cantidad algo exagerada. 400 o 500 de vida estaría bien. Y luego tenemos que poner la masa. ¿Qué es la masa? Simplemente colocamos mass, que significa masa en inglés. La masa sirve para definir qué unidad es empujada cuando choca con otra. Por ejemplo, si nuestro Epic Builder choca con un tanque y tiene más masa, él empujará al tanque, pero el tanque se hará a un lado. En cambio, si es al contrario y el tanque tiene más masa, el tanque empujará a nuestro Epic Builder y en vez de el Epic Builder empujarlo a él. Ya así ustedes pueden definir quién empuja a quién o quién arrastra a quién. Y bueno, la verdad no es muy útil, pero generalmente se le coloca a 400 o menos, dependiendo de también el tamaño de la unidad. En este caso es una unidad pequeña, se podría decir. Luego saltamos una línea y colocaremos el display text. Vamos a colocar el display text. Aquí lo que podremos hacer será colocar el nombre de la unidad que aparecerá en el juego.
No crean que este es el nombre que aparecerá en el juego. Este no es el nombre que aparecerá en el juego. Este es el identificador. En todo caso, si no colocamos el display text, aparecerá el identificador. Pero si colocamos el display text, podemos poner que aparezca comenzar. Lo pondré así. Es un ejemplo. Lo pondré así solo para que ustedes vean que no importa el nombre que yo le ponga aquí. Si ponemos display text, otra cosa, aparecerá solo el display text como nombre de la unidad en el Roasted Warfare. Y bueno, debajo podemos poner, siempre debajo del display text colocaremos el display description. ¿Qué hace esto? El display description simplemente despliega una descripción. ¿Cómo vamos a escribir esta descripción? Generalmente las unidades de Roasted Warfare comienzan su descripción con esta cosa. Y por ejemplo pondremos es un builder muy épico. Muy bien, listo. Ah, pero ¿qué pasa si nosotros queremos añadir otra línea? No crean que dándole a Enter vamos a añadir otra línea y aparecerá así en el Roasted Warfare. No. Tendremos que escribir un código el cual es con barra inclinada hacia la izquierda y luego pondremos N y luego de esa N colocaremos otra vez el comentario. Podremos colocar cualquier comentario. Es un builder muy épico. Puede construir. Muy bien, una vez que lo tengamos listo, recuerden que pueden ponerle puntos al final. Si quieren pueden ponerle puntos, pero yo personalmente no lo recomiendo ya que ninguna unidad de Roasted Warfare culmina su descripción con puntos. Y es preferible mantener todo como estaba. Y bueno, aquí podemos poner, lo siguiente que podemos poner es el override and replace. Override and... Cuando hay una mayúscula quiere decir que aquí, entre estas dos palabras, hay un espacio. Pero recuerden que la palabra no comienza en mayúscula. La primera palabra nunca comienza en mayúscula. Replace. Dos puntos. Colocamos dos puntos. Y aquí, ¿esto qué nos quiere decir? Este código nos dice que puede sustituir a otra unidad. En este caso yo quiero que sustituya al builder normal. Así que vamos a poner que sustituya al builder normal. Pero recuerden que deben escribir el nombre de la unidad tal cual como está en el código de Roasted Warfare. Descubrir estos nombres, es decir, deben colocar el identificador del builder normal. Este código que tiene el builder normal. Y bueno, en este caso yo sé que es así. También sé que hay otros como Tank. También sé que hay otros como Heavy Overtank, Heavy Overtank. Y así sucesivamente, ustedes deben ir descubriendo cuáles son los identificadores de las unidades predeterminadas en el juego, ya que hay muchos mods que lo muestran. Yo lo he descubierto con el paso del tiempo y así he adivinado. Otra cosa que ayudaría mucho a saber esto es crear mapas de Roasted Warfare, ya que ahí también salen los identificadores de las unidades normales. Y bueno, una vez hecho esto, nos vamos a Tech Level. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es el nivel de tecnología de esta unidad. En mi caso voy a poner 1. Pero, ¿por qué pongo 1? Porque esto se crea a partir del nivel 1 del Command Center. Esto no se crea a partir del nivel 2. Se crea a partir del nivel 1 del Command Center. Si fuera a partir del nivel 2, colocaríamos 2. Si fuera a partir del nivel 3, colocaríamos 3. Pero recuerden que solo tenemos 1, 2 y 3. No tenemos 4, no tenemos 5, ya que nos dará error. No existen esos niveles de tecnología en Roasted Warfare. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Que cuando coloquemos 2 o cuando coloquemos 3, saldrá un color diferente en el nombre. Si colocamos 2 saldrá amarillo, si colocamos 1 saldrá normal, verde. Pero bueno, en este caso colocaré 1 porque esta unidad es de nivel tecnológico 1. Luego, debajo de Tech Level, colocaremos Build Speed. ¿Qué es Build Speed? Vamos a terminar de escribirlo. Velocidad de construcción. Es la velocidad a la que se construirá nuestra unidad. Esto es un poco complejo de explicar, ya que esto se averigua con una fórmula matemática que deben estar viendo en pantalla en este momento. Se escribe en números flotantes, es decir, colocamos 0,0008. Ese 0,008 lo introducimos en la fórmula y así sabremos exactamente cuál es la cantidad en segundos que se tardará en crear esta unidad. Pero en este caso, bueno,
ahora mismo no puedo decirles cuánto tiempo tardará, ya que no tengo una calculadora para así poder hacer rápido el cálculo. Tal vez se lo ponga en el video. Y bueno, pasamos al siguiente, que es transport. A ver si no me he equivocado. Slots needed. Transport slot needed. ¿Qué significa esto? Esto nos dice slots de transportes necesitados, es decir, cuánta cantidad de espacio ocupa en un transporte. En este caso colocaré uno, pero podemos colocar 5. Ocupará 5 espacios, podemos colocar 3, ocupará 3 espacios. Pero en este caso 1 porque es una unidad pequeña. Así que vamos a la siguiente línea de código y vamos a escribir debajo radius. ¿Qué es el radius? Es el radio que se despliega alrededor de la unidad. Es decir, el radio de visión, el rango de visión, el radio de la unidad. Este radio de visión es aumentado cuando la unidad aumenta de tamaño. Porque en Rusted Warfare, o para crear un mod, podremos tener la textura de la unidad de un tamaño muy pequeño. Pero si tenemos el radio muy grande, la unidad en realidad será gigante. Es decir, ocupará un espacio más grande dentro del espacio, valga la redundancia, ocupará un espacio más grande que la textura de la unidad, así que debemos ajustar esto bien a nuestras necesidades. Bueno, el radio generalmente es de 9, ya saben que a partir de 9 es el radio normal de un tanque de algo normal. Y luego tenemos el display radius. Y bueno, aquí en el display lo que nos dice es el radio que se muestra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, si la unidad está siendo construida o si la unidad lleva algunas cargas, ustedes saben que, o deben saber, ya lo deben haber visto, que las unidades cuando llevan cargas tienen cuadritos abajo, que nos indica cuánta carga lleva. El display radius nos dice de qué tamaño se verán esos cuadritos. En este caso pondré 11 porque es el predeterminado. 11 siempre es el predeterminado del display radius. Y bueno, pasamos al siguiente. Y tenemos una pregunta. O es prácticamente una pregunta. ¿Is bio? ¿Qué nos dice esto? Que si la unidad es biológica. Si la unidad es biológica, es decir, es un insecto. Es de la facción de los insectos. Si la unidad es biológica, si lo es, colocaremos true, que significa verdadero. Si no, colocaremos false, que significa falso. En este caso colocaré false, ya que mi unidad es una máquina, no es biológica. Esto es muy importante porque define si la unidad cuando muere explota o si la unidad bota sangre. Eso es muy importante visualmente para que se vea bien. Y bueno, aquí abajo, debajo de isBio, colocaremos algo que no hace falta colocar, pero de todas maneras hay que colocarlo. Recuerden siempre que para poner un comentario debemos colocar el numeral o el gato, no sé cómo lo conozcan, el numeral. Luego del numeral todo lo que coloquemos será un comentario, por eso no sale así en gris. Así que colocamos un comentario y pondremos build y colocaremos from construir desde, eso es lo que significa construir desde. Y luego colocaremos piso 1 piso name o name, nombre. ¿Esto qué nos quiere decir? Desde aquí estamos indicando que esta unidad se construye desde otro edificio. Podremos poner, por ejemplo, command center. Y ahí estamos indicando que nuestra unidad se construye desde el command center. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que no es necesario colocarlo aquí, ya que ya hemos colocado overwrite and replace. Y esto sobreescribirá a todo el builder, es decir, desde donde se construye el builder, esta unidad será construida. Reemplazará totalmente al builder, así que no es necesario colocar el build from. Como ven, si yo le quito esto, se pondrá en negro y ahí estará activo, pero si no, lo podemos dejar así y esto sustituiría totalmente al builder normal sin necesidad de colocar el build from. Luego tenemos el can repair, que en mi caso, como este es un builder, can repair. En mi caso, como este es un builder,
Luego de poner can repair podemos poner buildings, dos puntos. Pero en mi caso, como este es un builder, yo creo que sí va a reparar. Así que colocamos true o verdadero. Can repair buildings, true. Luego ponemos can repair units, es decir, que si puede reparar unidades, y colocamos false porque no va a poder reparar unidades. Y debajo podemos colocar, veamos, auto repair. ¿Qué significa esto? Que si la unidad va a auto reparar todo lo que pueda reparar en su radio de acción. Obviamente yo pienso que sería más útil si lo hiciera automáticamente, así que pondré true. Recuerden que todo esto siempre va en minúscula, solo se coloca en mayúscula cuando se separan las palabras. Y bueno, debajo podremos poner nano range. ¿Qué es el nano range? Es el radio de acción que tiene la unidad con respecto a su torreta nano. ¿Qué es un nano? Nano es cuando, por ejemplo, el builder construye, sale una especie de luz que construye los edificios, construye las unidades y cosas así. Esa especie de luz es la nanotecnología. Y bueno, aquí podemos definir el radio del nano. En este caso yo creo que pondré 0.3 o mejor dicho, pondré 9. Y debajo podemos poner nano build speed. Nano build speed. Ponemos los dos puntos y aquí podremos poner lo que viene siendo la velocidad de construcción del nano. Esta velocidad será sumada a la velocidad de construcción de lo que sea que estén construyendo, del edificio, de lo que sea. Ya que recordemos que si hacemos un edificio también tendrá este código que tenemos por aquí, que es el build speed, este código que tenemos aquí. Y bueno, el nano build speed, en este caso lo pondré en 0.003. Y debajo de esto podemos poner el nano repair speed. Esto que nos va a indicar la velocidad de reparaciones. En este caso creo que pondré 0.05. Y debajo podremos poner las estructuras y unidades que puede construir. Así que creo que sería prudente colocar can build, dos puntos, que digo piso, 1, piso, name. Colocamos aquí, venimos a colocar la cosa que puede construir, la cosa número 1 que puede construir. En este caso pondremos extractor, todo en minúscula, extractor, para que pueda construir extractores. Y debajo ponemos can build piso 1, piso post, dos puntos, la posición que aparecerá en la lista. Podremos poner 0.1, pero en este caso yo colocaré solamente 1, ya que no es necesario colocar eso. Luego pondré otra cosa que pueda construir. Por ejemplo, can build piso 2, piso name, dos puntos. Y vamos a poder que pueda construir un land factory, por ejemplo. Land factory. Correcto. Ahora ponemos can build piso 2, piso post. Y aquí colocaremos la posición número 2, ya que no puede estar en la misma posición porque nos daría error. Y bueno, ya puede construir dos cosas nuestro builder, y creo que no funcionará si lo corro de esta forma. Esto es todo lo que podremos añadir al core. Creo que se me saltan algunos códigos, aún faltan algunos códigos, pero esos códigos ya son algo más complejos y no son algo necesarios para el core. Para el core son necesarios simplemente estos códigos que tenemos aquí. Para el core son necesarios estos códigos que tenemos aquí, más ninguno. Y bueno, otra cosa que quería decirles antes de culminar es que aquí podremos poner un asterisco, y que un asterisco, un numeral, y poner nuestra firma. Por ejemplo, Epic Builder by Essential Strategy. Ok. Colocamos Essential Strategy. Y eso no se verá, pero al momento de que una persona mire nuestro código, verá que está construido y firmado por nosotros.
así que sabrá quién habrá creado este mod. Y eso es una cosa buena. Y bueno, creo que eso es todo lo que hay que saber sobre el core. Ya expliqué para qué sirve cada una de estas cosas. Y lo próximo que tenemos que hacer es guardamos. Y creo que voy a proceder a revisar este mod, a probarlo con la textura del builder normal. Lo voy a probar para ver si los cambios así se ponen. Para probarlo, creo que ya deben saber ustedes que nos vamos a File Explorer y como ven ya aquí debería estar activado nuestro Epic Builder. Pero tenemos que poner obviamente la pestaña Graphics. No se correrá porque no tiene la pestaña Graphics, pero eso es algo que veremos en otro tutorial. Por ahora nuestro mod no sirve, no está funcional, solamente tiene el núcleo y eso no es suficiente para poder correr un mod. Y bueno, creo que eso ha sido todo, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.